Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa, Semillero Técnico de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo, sesión 1, Introducción a la Innovación, que es, ¿qué no es? Tipos de innovación aplicada en riesgos laborales. Nos acompaña nuestro experto César Augusto Herrera, ingeniero industrial especialista en salud ocupacional. Ingeniero César, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lina. Muchas gracias por la invitación a ti, a Positiva y a todos los que están conectados en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con los temas de innovación. Innovación aplicada a la seguridad y salud realmente pues en el trabajo. Como lo manifestó Lina, mi nombre es César Herrera. Soy gerente general de la empresa de consultoría GESEC Innovation. Y bueno, hace varios meses he participado con Positiva en diferentes
realmente pues webinar. Diríamos, mi formación es basada en los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero pues también tengo un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación, donde desarrollamos un estudio muy interesante de cómo la innovación y el liderazgo impactaba de manera positiva el desempeño en seguridad. Y el objetivo de este webinar y esta serie de webinar que vamos a tener durante varias semanas, porque va a tener un ciclo muy interesante con el que vamos a proporcionarles a ustedes pues una serie de conceptos, herramientas y aplicaciones bien interesantes. Pero aquí lo que queremos es ampliar la mirada y sobre todo comprender todos esos aspectos básicos para gestionar la innovación. Y para gestionar la innovación realmente pues se requiere entender algunas consideraciones, algunos conceptos muy básicos. ¿Para qué? Para que a través de esos conceptos pues los entendamos, nos apropiemos de esos conceptos y a partir de esa apropiación generemos y creamos valor en los procesos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y para qué? ¿Para qué es esto, hombre? Para que a partir de ahí, de generar valor en los procesos de seguridad y salud en el trabajo, en todos los niveles de la organización y en todos los procesos, eso permita algo que realmente pues, nos preocupa a todos los salubristas y líderes de seguridad y salud en el trabajo. Y es mejorar la cultura y desempeño en seguridad. Pero no solo es mejorar, sino cómo la hacemos robusta, cómo la hacemos sostenible y cómo la hacemos duradera frente a todos los desafíos y riesgos que tenemos en la organización. Así que esta es una serie pues, de webinar que van a darnos pues, una serie de herramientas a partir pues, del día de hoy. Los temas que vamos a tratar, como lo mencionó Lina, es pues una corta introducción a los temas de innovación y básicamente responder por qué necesitamos innovar, por qué las organizaciones requieren innovar, por qué los países realmente requieren innovar y por qué ustedes y yo, que lideramos empresas en seguridad y salud en el trabajo, necesitamos innovar. También vamos a hablar del impacto que tiene la innovación en el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Y entiéndase el desempeño en cada una de sus dimensiones: el clima, la cultura, el compromiso, la participación, los comportamientos y evidentemente lo que tiene que ver con lesiones y eventos. Vamos a conocer de todo ese mundo de conceptos y literaturas y de prácticas qué es el concepto de innovación, pero también vamos a aprender el día de hoy qué no es innovación, qué es lo que normalmente se confunde entre esos conceptos, entonces qué es y qué no es innovación. Y a partir de eso, de qué no es, eso está muy relacionado con esos mitos y esos paradigmas de innovación y que hoy en esta tarde pues lo vamos a aclarar. Lo mismo pues de qué es el concepto de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Esto es un constructo ya de segundo nivel. No es mucho lo que se ha escrito con eso, pero ya hay unos autores de diferentes, diríamos, países que ya han introducido este nuevo concepto de innovación aplicada a la seguridad y salud en el trabajo y eso realmente pues nos va a quedar claro el día de hoy. Y vamos a cerrar con los tipos de innovación. Entonces, básicamente lo que vamos a aprender en resumidas cuentas es el ABC de la innovación. Uno de estos entregables pues que tenemos en este webinar es esta presentación, obviamente, pues que va a estar colgada en la intranet de Positiva Compañía de Seguros y van a tener, obviamente, pues esta presentación y van a ver en unos entregables que es el ABC de la innovación con unos conceptos relacionados con innovación y tecnología. Entonces, pues vamos a entrar ya en detalle con respecto a los conceptos de lo que tiene que ver con innovación, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una breve introducción con respecto a este tema de innovación. Y fíjense que la innovación viene tomando cada vez, diríamos, importancia en todos los ámbitos, pero sobre todo en los países, en las empresas y en las personas. ¿Y en los países a qué? Hombre, ustedes saben que en los países la innovación es un factor realmente esencial en el desarrollo económico, en la generación realmente pues, de empleo,
y sobre todo en el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes. Por eso los países realmente pues se enfocan mucho y invierten en cierta manera gran cantidad pues de su presupuesto en los conceptos que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Pero también la innovación es muy importante en nuestras empresas y sobre todo no por el ámbito y las condiciones y en el contexto que nos encontramos frente, diríamos, pues a esta situación de crisis y de incertidumbre. La innovación juega una importancia en las empresas porque es una herramienta que le permite diferenciarse. Cuando involucramos realmente la innovación en las empresas, nos permite diferenciarnos realmente pues, de la competencia. Y como nos permite diferenciarnos, eso genera y trae, diríamos, una ventaja sobre los competidores. Y no necesariamente sobre los competidores, también nos permite aumentar las ventas y sobre todo reducir los costos y atraer los colaboradores realmente pues talentosos que existen en diferentes, diríamos, países y ciudades. Pero sobre todo para nosotros es muy importante la innovación porque es una manera de superarnos y es una de las cosas pues que quiero lograr dentro de los objetivos de esta tarde. Que a partir de hoy la innovación nos permita realmente superarnos, nos permita desarrollar realmente ese potencial que tenemos, pero sobre todo de manejar nuestra satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Yo creo que la innovación en términos personales, y así realmente pues lo he vivido, hace que la vida no se convierta realmente pues en una rutina, sino que exista la posibilidad de hacer cosas nuevas, mejores y diferentes, pero sobre todo de alto impacto. Sin embargo, fíjense que no todas las empresas y personas, y mucho menos los de seguridad y salud en el trabajo, los que estamos realmente aquí viendo este webinar, hemos asumido el reto de innovar con el mismo sentido de urgencia que lo han hecho realmente otras personas o otros países. Precisamente la OCDE, que es la que en cierta manera agrupa ese grupo de países de buenas prácticas y países desarrollados y en vías de desarrollo, indica que diríamos América Latina y precisamente Colombia, que representa realmente pues nuestro entorno inmediato, mostramos un rezago bien grande e histórico en innovación, en ciencia y tecnología. Lo que realmente nos sitúa pues en una situación y una posición difícil para competir, pero más que competir, que eso es fundamental y clave, es para mantenernos sobre todo a la vanguardia en estos mercados que cada vez son más competitivos, más globalizados y realmente pues mucho más exigentes. Entonces Colombia, ustedes que están aquí, líderes de seguridad y salud en el trabajo, pues diríamos, tenemos un gran reto con estos temas. Pero quiero contarles un poco cifras. Y miren estas cifras que están aquí. Y estas cifras básicamente nos muestran que Colombia pues tiene débiles, diríamos, posiciones y cifras en materia de innovación. Estos son datos según diríamos, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la WIPO, y también pues el Índice de Innovación Global, que es el GII, y que clasifica las economías realmente pues mundiales de acuerdo con sus capacidades de innovación. Y miren pues que realmente, aunque Colombia en los últimos años ha mejorado en estos temas y hacemos parte del club de buenas prácticas de la OCDE, pues los resultados que salieron en el mes pasado, precisamente en el mes de septiembre del 2020, pues para Colombia no son los mejores resultados. Pues el país no solo lleva 3 años perdiendo puestos trascendentales pues en este ranking de innovación, sino que realmente pues además diríamos no mejoramos en las condiciones como realmente pues se ven aquí. Entonces estamos perdiendo puestos valiosos y simplemente pues los únicos países que nos superan en la región es Chile, México, Costa Rica y Brasil. Y fíjense que estos datos realmente y cifras que ustedes pueden apreciar en esta lámina, pues diríamos que Colombia ocupa la posición número 68, que es la que ven ahí, que está marcada ahí resaltada en rojo. Es decir, de las 131 economías o países que hacen parte pues, de este grupo de la OCDE, ocupamos el puesto 68. Entonces, diríamos que en el pasado ocupamos el puesto 67, que fue realmente pues, en
en años anteriores, inclusive en el 2018 se ocupó la posición 63 y hemos perdido, diríamos, varias posiciones. Y las razones para que se haya perdido realmente estos puestos tienen que ver con los resultados en las categorías que pueden ver ahí abajo en esta diapositiva, y lo que tiene que ver con las categorías de capital humano, de investigación, de productos, de conocimiento y tecnología, y sobre todo productos creativos, en los cuales realmente estamos muy por debajo de la media del rango de las naciones que están montadas en este proceso. Entonces, en otras palabras, que quería pues contextualizarlo, y por eso quiero contextualizarlo con estos temas, porque si un país no es innovador, si un país no nos pone el estándar, pues difícilmente pues nosotros lo vamos a hacer. Difícilmente pues las compañías y las empresas lo van a hacer, aunque realmente es de reconocer que Colombia ha tenido una mejora pues con todo este ecosistema de innovación que tenemos en el país, como Colciencia, como Impulsa, como Ruta N, como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y otras, diríamos, organizaciones y agencias e instituciones pues que apalancan y realmente y aceleran pues todos estos temas de innovación. Pero si estos temas no se abanderan realmente en el país y no se inyectan lo suficientemente recursos, pues todo este conocimiento que es fundamental para que lleguen a las empresas y nos lleguen a nosotros, pues va a ser muy difícil. Entonces, en otras palabras, si no hacemos algo, si ustedes no hacen algo, si yo no hago algo, si no nos ponemos a trabajar y si no innovamos, pues nuestros países, nuestras empresas, inclusive nosotros mismos, pues vamos a seguir perdiendo competitividad y pronto será demasiado tarde para reaccionar. Vamos a desaparecer y realmente ustedes lo han visto con toda esta situación de la crisis, donde algunas empresas que se han tenido esa capacidad de reaccionar ante la crisis, esas empresas que han tenido la capacidad y agilidad para responder a estas situaciones tan complejas, pues son las que realmente pues, han podido sostenerse en este tema. Entonces, fíjense algo muy importante. Entonces, ustedes se podrán estar preguntando, entonces, ¿para qué realmente pues, necesitamos innovar? Y es lo que verán aquí en resumidas cuentas, pues con esta diapositiva, con estos 5 elementos. Entonces, fíjense que esto lo saco pues después de leer muchos libros, artículos, trabajar fuerte en mi tesis doctoral, en los que trabajé mucho los conceptos de innovación y sobre todo la experiencia que he tenido en estos últimos 3 años desde que arranqué y empecé a escribir el doctorado ayudando a empresas a innovar en sus procesos empresariales. Entonces puedo compartirles que la mayoría de las empresas que inician realmente procesos de innovación, lo que realmente se preguntan y las razones de que por qué hay que innovar, realmente pues este es como el resumen que les tengo. Una, que hay una necesidad de diferenciarnos de la competencia. Cuando nos diferenciamos de la competencia, realmente pues buscamos unos clientes pues que nos buscan, que nos apetecen, nos sostenemos con nuestros clientes, realmente respondemos a esas propuestas de valor, necesitamos en cierta manera frente a este gran desafío pues de reinventarnos y así vamos a evolucionar, porque si no realmente evolucionamos vamos a morir. Entonces nuestras empresas realmente deben iniciar un proceso de innovación con el propósito de diferenciarnos de la competencia y de esa manera encontrar nuevas oportunidades para volver a crecer de manera rentable. Entonces, ¿para qué necesitamos innovar? Para diferenciarnos de la competencia. La manera de que nos diferenciamos, y eso aplica no solamente a las empresas, sino en la forma que como nosotros trabajamos en nuestras organizaciones. En la medida que nosotros nos diferenciamos con nuestros partners, evidentemente vamos a generar un estándar, vamos a generar unos aportes, vamos a hacer que nuestras organizaciones sean más rentables, sean más competitivas, sean más eficientes, que los índices de accidentalidad disminuyan, que los procesos proactivos de seguridad sean mucho más incorporados a la gente, que las formas en las que yo busco para innovar en materia de innovación sean mucho más fuertes. Otro de los elementos bien importantes que tenemos aquí y que les menciono es que pues hay una, diríamos, necesidad de hacer crecer, diríamos, el negocio, de generar, diríamos, como esas situaciones y aspectos de hacer crecer realmente el negocio. Y no solamente pensado en un portafolio de servicios, fíjense que frente a esta situación ha permitido a algunas empresas
realmente pues que, permítame un minutico. Nos va a permitir que algunas empresas realmente pues cambien su modelo de negocio, cambien su propuesta de valor y realmente va a permitir que no solamente estemos dando resultados frente a un portafolio, sino que el portafolio sea mucho más amplio y mucho más fuerte. Entonces, ¿para qué necesitamos innovar? Para hacer crecer el negocio en nuestras organizaciones. Y esto va a generar, diríamos, en este aspecto, pues unas consecuencias muy positivas como una alta competitividad, una eficiencia, unos procesos mucho más fuertes. Y en los temas de seguridad y salud en el trabajo, evidentemente van a reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, se van a controlar los riesgos porque realmente pues nos va a permitir en cierta manera ampliar esa visión. Pero otro de los aspectos que aquí se muestra es generar ideas radicales y de alto impacto. Eso es fundamental porque en la medida de que todos en la organización se genere ese clima, ese ecosistema donde todos aporten esas ideas, ideas de alto impacto, ideas radicales que van a permitir cambiar el modelo de negocio, va a permitir que seamos realmente mucho más eficientes en los procesos. Y otro de los elementos pues, que aquí están mencionados es la necesidad, sobre todo, pues, de reinventar ese modelo de negocio. Eso es fundamental y de sobrevivir a los mercados, así como disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, hay muchas razones por las cuales necesitamos innovar para, diríamos, sobrevivir y no desaparecer, para ser, diríamos, mucho más competitivo. Es decir, las razones que ustedes puedan encontrar son suficientes y son necesarias para, diríamos, montarnos en este bus de la innovación. Hoy es fundamental que la innovación haga parte, diríamos, de los procesos transversales y de apoyo y fundamentales y claves de la organización. Porque a partir de la innovación, pues va a permitir tener organizaciones, diríamos, sostenibles en el tiempo. Y sobre todo en lo que nos compete a los temas de seguridad y salud en el trabajo, pues eso nos va a permitir tener trabajadores más seguros, mucho más sanos, procedimientos, normas, reglas, todo lo que tiene que ver con esas prácticas proactivas, eficientes y que generan resultados de alto impacto y alto valor que van a cambiar realmente pues, esos comportamientos a riesgo. Entonces, fíjense que tenemos mucha, diríamos, aspectos de donde pegarnos para innovar. Ustedes realmente pueden hacerse esa pregunta de por qué necesitamos innovar en nuestras empresas. Y ustedes se pueden hacer esa pregunta, ¿por qué en mi organización hoy yo necesito innovar? Y básicamente la innovación también responde a esos elementos sobre oportunidades o sobre problemas que yo los convierto en algunos retos y algunos desafíos. Pero sobre todo que la innovación no sea la reactiva, sino que necesariamente pues sea esa innovación proactiva y en eso se están enfocando realmente algunas organizaciones que están marcando mucho la diferencia. Entonces, fíjense que a pesar de que las empresas ya poseen un historial de innovación, de cultura y de desempeño en seguridad, diríamos, pues se muestran muy decididas a mejorar su desempeño y la intensidad con la que innovan. Entonces, todas las organizaciones, si usted le pregunta a sus gerentes, a sus líderes, a sus presidentes, ellos realmente están decididos a innovar. Y tienen, diríamos, pues como esa palabra sexy de la innovación, que es la palabra, diríamos, sexy del momento, en el que todo hay que innovar. Entonces, ellos son conscientes de que hay que realmente innovar. Entonces, el año pasado precisamente reunimos a varios gerentes de compañías que fueron gerentes de compañías muy referentes en el país, como lo ven ahí en esta diapositiva. Entonces se les preguntó a ellos qué pensaban de la innovación y cómo la innovación era importante en los procesos de seguridad y salud en el trabajo y si la innovación impactaba la cultura, el clima y el desempeño. Entonces, ellos dieron muchas respuestas muy interesantes y de algunas de esas respuestas, pues que realmente, pues recuerdo es que ellos decían, pues que ellos desean, pues tener realmente, pues una metodología
que les permite innovar de manera repetible, de manera que eso se pueda medir y que sea escalable, porque realmente la innovación ellos la manejan como algún par de ideas, una acumulación de ideas que consideran ellos creativas, pero no hay una metodología y no hay un método. Entonces, fíjense que si aún así ellos manifestaban de que ese tipo de ideas habían generado unos resultados sin ninguna metodología existente, ahora imagínense si se tiene una metodología, que las metodologías para innovar ya están inventadas. Eso no requiere que inventemos la rueda, simplemente apropiarnos de esas metodologías ya existentes y algunas pues novedosas que hacen parte pues de esas metodologías ágiles. Entonces ellos manifestaban de que sí, evidentemente pues generar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas en seguridad y salud en el trabajo en términos de gestionar bien los riesgos, de simplificar procesos, de hacer las cosas mucho más simples, de involucrar la tecnología en algo que se hace manual, evidentemente pues hace que la productividad en los temas de seguridad y salud en el trabajo pues sea mucho más alto, pero a la vez pues que eso impacta de manera positiva pues el desempeño, sobre todo en la gestión de riesgos críticos. Ellos de manera pues contundente lo manifestaron. Pero otra de las cosas que manifestaron era que teníamos que tener una metodología que les permitiera obviamente innovar de manera escalable. Ellos dirían, no están como satisfechos con el tiempo que tardan en lanzar nuevos programas y herramientas pues, a sus trabajadores y contratistas, y ellos decían pues que la innovación y todo este tema de las metodologías ágiles les permitían que esas ideas, buenas ideas novedosas a través que se materializaban a través de programas y herramientas y buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo, pues se tardaba mucho, diríamos, como en implementar. Y cómo la innovación les permitía, en cierta manera, pues agilizar realmente pues todos esos procesos. Y todo basado pues en esas metodologías. Y aquí básicamente uno de ellos decía es probar y básicamente pues error con el menor costo y en el menor tiempo. Entonces, también es una invitación, a veces cuando tratamos en cierta manera de generar buenas ideas, de llevarla a la acción y a la práctica es lo que más realmente pues nos cuesta, pero realmente hay que diríamos, pasar a la acción y a implementar, diríamos, estos procesos. Y otra de las cosas que ellos manifestaban era que pues un porcentaje muy bajo del mejoramiento que se hacía en los temas de seguridad y salud en el trabajo venía precisamente de esos programas que lanzaban en los últimos 5 o 10 años, pero que ellos querían mejorarlo. Entonces, a partir de la innovación, ellos implementaron a medir realmente pues la efectividad y la eficacia de esos programas y herramientas que tenían en seguridad y salud en el trabajo. Entonces algunos de ellos manifestaban que estaban usando herramientas de 12, 14 años, que no son herramientas malas, pero evidentemente pues a partir de estos conceptos de la innovación les permitió obviamente evaluar la eficacia de estas y el impacto que estaban generando estas herramientas y evidentemente a partir de ese análisis y a partir diríamos de esa pregunta y de ese reto pues se replantearon obviamente nuevos programas y nuevas herramientas que generaron nuevos beneficios en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y otra de las cosas que ellos manifestaban en este foro bien interesante, pues en el que tuvimos la oportunidad de participar, es que ellos desean tener herramientas para mejorar ese conocimiento en los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo para identificar más oportunidades en la innovación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es que en una empresa se requiera la innovación específica en seguridad y salud en el trabajo y la innovación empresarial van por dos lados. No, es que la innovación es transversal. Es una disciplina, es una habilidad, es una herramienta valiosa con la que nos podemos apalancar para que la gestión en prevención de riesgos laborales sea mucho más contundente y sobre todo genere impactos poderosos en la cultura y genere beneficios trascendentales en el desempeño en seguridad. Entonces, diríamos, otra de los aspectos que ellos mencionaban, que me acabo de acordar, es que aunque ellos han innovado en algunas áreas o departamentos,
puntuales. Ellos manifestaban, porque algunos de estos gerentes no iniciaron como gerentes de seguridad, ellos algunos eran gerentes de producción y de mantenimiento y luego llegaron a los temas de seguridad. Entonces ellos sabían que en algunos departamentos y áreas y unidades de negocio pues se generaban innovaciones interesantes. Entonces lo que buscaban era que la innovación no fuera algo puntual, algo específico, sino que había un reto muy importante, era que la innovación fuera, diríamos, se volviera parte de la cultura y del ADN de toda la organización. Entonces, fíjense que son gerentes de seguridad y salud en el trabajo los que nos han manifestado la importancia que tiene generar, diríamos, innovaciones interesantes. Entonces, independientemente de la razón que justifique iniciar ese viaje y esa ruta de la innovación, yo creo que cada vez más empresas y son mucho más las organizaciones que ven la innovación como una de sus prioridades estratégicas del negocio. Entonces, fíjense algo muy importante y es por qué enfocarnos en la innovación. Y no solamente en lo que nos han planteado artículos, libros, lo que nos han planteado, diríamos, las buenas prácticas exitosas, sino que pues también lo investigamos. Entonces, fíjense que trabajar, si usted trabaja la innovación, porque la innovación también ha tenido una madurez que lo vamos a ver en el desarrollo de los próximos webinars, no solamente se habla del concepto de innovación como concepto que fue incrustado por Schumpeter en el año 34 y la innovación ha tenido una evolución y una madurez, pero ya hoy se habla de co-creación, de co-innovación y se habla de innovación abierta, es decir, la innovación ha tenido una evolución y una madurez en el que precisamente, fíjense ustedes, que antes era, aquí no puede entrar nadie, aquí no vamos de manera claustrada, nadie puede ver nuestro proceso y hoy usted ve que se sienta en la universidad, empresa, Estado en una misma mesa a generar innovación. Es más, la misma Positiva Compañía de Seguro ha planteado unos retos y desafíos en los que todos podemos participar en la solución de unos retos y en la solución de unos desafíos. Y cualquier persona puede participar ante esos retos. ¿A partir de qué? De una gestión de conocimientos, de una experiencia para dar respuesta a algo. Entonces, fíjense que ya solamente el concepto de innovación como tal ha generado una evolución. Entonces, diríamos, la innovación abierta, que es esa innovación colaborativa en la que no solamente estoy innovando yo solo, sino que involucro a todas las partes interesadas, internas y externas. Y por eso se habla de esa triada tan poderosa de universidad, empresa, Estado. Ustedes verifican, por ejemplo, lo que está haciendo Antioquia con el CUE, que es ese comité de universidad, empresa, Estado que se reúne cada mes en pro y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esas son, diríamos, estrategias muy novedosas porque todo el mundo jala hacia, diríamos, el mismo propósito y los mismos principios. Entonces, fíjense que aquí lo que demostramos en esta tesis doctoral es que si una organización trabaja y se enfoca en la innovación y sobre todo este tipo de innovación abierta, eso genera unos resultados de alto impacto, directos y positivos en el desempeño en seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que si somos unos trabajadores, unos líderes de seguridad y salud en el trabajo enfocados en esa innovación abierta, y esa innovación también abierta implica de que le bajemos al ego y de que seamos mucho más humildes, de que tengamos esa capacidad de escuchar a los colaboradores, porque ellos son realmente los que tienen normalmente la solución a todos esos problemas y retos que se nos plantean. Entonces eso nos va a permitir mejorar la participación en seguridad, mejorar los comportamientos inseguros en seguridad, nos va a permitir realmente que la participación de los trabajadores y todos los niveles del equipo gerencial sean muy altos, pero sobre todo la reducción de los accidentes y de las lesiones sean mucho más menores. Si una organización es innovadora, es una organización que tiene una alta cultura en seguridad. Y además también está demostrado en otros estudios científicos que unas organizaciones que se enfocan en estos temas de la innovación en seguridad permite que el clima y la cultura en seguridad sea mucho más sostenible, porque la cultura, al igual que realmente, pues la innovación no solamente se enfoca en lograr, diríamos, resultados puntuales, sino en lograr resultados sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que hace que logremos organizaciones competitivas, eficientes, productivas, eficaces. Y no solamente esto nos debe enfocarnos solamente en la reducción de la accidentalidad.
Y hoy lo estamos viendo con esta pandemia. Entonces, esos líderes de seguridad y salud en el trabajo, que no solamente manejamos los temas de seguridad y salud en el trabajo, sino que manejamos también los procesos productivos de la organización, que conocemos a fondo la organización, que conocemos las problemáticas de la organización, que estamos permanentemente planteando alternativas para el mejoramiento de esos procesos, pues obviamente nos va a permitir tener, como decíamos anteriormente, de esos aspectos de por qué es importante innovar, pues nos va a permitir tener, diríamos, una diferenciación con nuestros partners, nos va a permitir que nuestra organización salga obviamente pues de esta crisis y sea sostenible. Entonces vean la cantidad, diríamos, de aspectos y beneficios que tiene trabajar en la innovación. No solamente lo que han hecho pues y escrito muchos libros, es decir, esa es una de las tareas que realmente pues tenemos y vamos a tener también en cada uno de estos webinars, además de unos tips y recomendaciones que tenemos al final, en cada de estos webinars pues vamos a recomendar un libro que les va a ayudar muchísimo para que ustedes amplíen pues este conocimiento. Entonces esto fue lo que realmente pues pudimos demostrar y lo demostramos en organizaciones diríamos que tienen una muy buena cultura, ¿cierto? Evidentemente organizaciones grandes, pero ahorita vamos a ver los mitos y las paradigmas y lo que no es innovación con respecto de que la innovación no solamente está hecha para empresas grandes, sino también para las organizaciones a las cuales nosotros lideramos. Entonces vamos a entrar un poquito como a los conceptos de innovación que hace parte, diríamos, pues como de estos objetivos. Entonces, diríamos que la innovación esa fue, diríamos, como la palabra que tuvo que, diríamos, de moda que hace algunos años cuando se hablaba de cambiar la forma de hacer las cosas para que fueran las organizaciones mucho más rentables y eficientes. Esa palabra sexy que parece ser la solución a todas las problemáticas. Y fíjense que si usted le pregunta a los gerentes, oye, ¿cuál es su preocupación? Normalmente son 4 o 5 preocupaciones. Responder al tema legal, que su organización esté cubierta en términos legales, que su organización tenga sus riesgos controlados, que su organización sea líder, es decir, que tenga esa capacidad de influenciar sobre todos los trabajadores en todos los niveles para que hagan lo que tengan que hacer, pero también se enfocan y están preocupados en que su organización salga de esa zona de confort, replantee su status quo y obviamente es una empresa y un reto y un desafío que es la innovación. Esos son los 4 ciertamente preocupaciones que tienen algunos empresarios. El tema es que no saben cómo hacerlo, pero aquí a partir de este webinar que hemos organizado junto con Positiva, en el cual nos ha invitado, pues vamos a aprender desde lo básico, cómo innovar hasta lograr procesos, diríamos, bien importantes. Entonces, ahí diríamos como muchos conceptos, la literatura en los conceptos de innovación es muy amplia y sobre todo en el ámbito organizacional y de asesoría, diríamos que la definición más conocida y más aceptada es la descrita en el manual de Oslo. Otra de las cosas que podemos, diríamos, una invitación que le hago es que descarguen el manual de Oslo. Hubo una última versión que salió en el año 2018, normalmente es cada 10, 12 años que sale una versión del manual de Oslo, desde que salió es la 4ª edición o versión que sale y la última salió en el 2018. Y básicamente ellos manifestaron esta definición, que es una definición que realmente es compleja, abstracta, no mueve un solo pelo, pero esa es la definición que tiene el manual de Oslo. Es la introducción de un nuevo método, de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio, de un proceso o de un nuevo método. Entonces, fíjense que para entender ese concepto es bastante complejo. Yo no me quiero, diríamos, quedar con este concepto complejo porque van a ver, voy a mostrarle otras definiciones que pueden ser un poco más entendibles. Sin embargo, en el manual de Oslo pueden encontrar un poco la explicación a este concepto que les planteo aquí de 2 líneas de introducción de un nuevo método significativamente mejorado, que puede ser un bien, que puede ser un servicio, pero que también puede ser un proceso, pero que también puede generar un nuevo método. Y fíjense que en los temas de bienes o servicios, en los temas de seguridad y salud en el trabajo, no es que esto sea que se hablen, diríamos, muchísimo, pero en los procesos, ahí es donde la seguridad y salud en el trabajo juega un papel importante. En un nuevo método de trabajo, ahí es donde tenemos la oportunidad como salubristas, como líderes de seguridad
y salud en el trabajo para generar esas innovaciones. Hoy los trabajadores están esperando que nosotros, ustedes y yo, que somos los líderes de seguridad y salud en el trabajo, que administramos ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que obviamente el gobierno nacional a través de estos decretos lo ha hecho un poco más sencillo en comparación con las normatividades anteriores, pero sin embargo sigue siendo pesado, sigue siendo complejo para llevarlo a los niveles mucho más bajos de los trabajadores. Entonces, fíjense que ahí tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad, tenemos ese reto, tenemos ese desafío para convertir ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que le llegue al trabajador de una manera mucho más simple, mucho más, más sencilla, pero sobre todo que eso le permita a él hacer su trabajo de manera segura. Pero sobre todo cambiar sus hábitos. ¿Para qué? Para lograr una cultura sostenible en la organización. Entonces, hay muchas definiciones. Otra de las definiciones que realmente pues, me encantan es la definición de Mario Morales, que en un webinar anterior hace varios meses se lo planteaba con su poderoso libro Crear Adiós a los mitos de innovación. Entonces, esto significa, esta ecuación que está aquí, eso lo que significa es que la innovación se consigue al identificar una oportunidad. Y esa oportunidad nos va a permitir, en cierta manera, generar muchas ideas creativas para aprovechar esas ideas y finalmente implementar esas ideas para producir nuevo valor a las organizaciones, un nuevo impacto a la organización. Entonces, fíjense que es una definición muy práctica desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la consultoría, entonces es mucho más asimilable con respecto a la anterior del manual de Oslo, que es la que realmente pues referencia a nivel mundial. Innovación es igual a esa oportunidad o donde le voy a inyectar creatividad, pero tengo que pasar a la acción a través de la ejecución para generar un nuevo valor a la organización, un nuevo valor al proceso, un nuevo valor a mi empresa, un nuevo valor a la vida que ustedes están llevando. Fíjense, eso es realmente pues que la innovación no va a llegar por esos rayos y centellas, no va a llegar si yo no me estoy formando, no va a llegar si yo no estoy realmente generando esas ideas creativas y pasando a la acción, porque eso es lo que hace un gran innovador, un gran líder innovador. No solamente es tener esa capacidad de ideas creativas, sino de pasar realmente a la acción. En ese libro de Adiós a los mitos de innovación pueden encontrar de manera sencilla estos realmente pues conceptos y en los que realmente me he basado en gran parte pues de esta presentación. Pero hay otra diríamos, concepto que también me gusta, es una más empírica y más de lo que he escuchado en algunos libros, pero también en algunas conferencias en las que he participado en foros de innovación. Entonces, también existe esta definición de una idea nueva, ¿cierto? Y esa idea nueva crea y genera valor, y no cualquier valor a la organización, sino que genera un valor significativo, genera un valor altamente diferenciado. Pero sobre todo ese valor tiene, diríamos, una consecuencia poderosa, y es que mueve la caja registradora. Si la innovación no mueve la caja registradora, realmente pues toca replantear si es una innovación. Y no solamente es que mueva la caja registradora, sino que hace que los procesos más efectivos y más eficientes se mantengan en la organización y nos ayuden a generar producción y rentabilidad y competitividad a la organización. Entonces, una idea nueva que crea y genera valor significativo, diferenciado, que mueve la caja registradora y que hace que los procesos sean mucho más efectivos y mucho más eficientes. Esta diríamos como el concepto de innovación con el que más realmente pues me quedo, normalmente pues divulgo en los diferentes espacios en los que estoy. Entonces, el valor que produce una innovación, fíjense ustedes, puede ser realmente económico o social. Esos son los dos valores que normalmente genera una innovación, o es económico o es social. Al valor económico, algunos innovadores es lo que le llaman, como está en esta definición, la caja registradora. Entonces, en una empresa con fines de lucro, como la que ustedes normalmente lideran, ¿cierto? Si una innovación no hace sonar la caja registradora, ese clink clink, pues no merece llamarse una innovación. Eso es lo que dicen algunos expertos y algunos emprendedores, y sobre todo en esas startups.
Si no, miren el caso de éxito de Rappi, o el nuevo banco que llega al país, que es de un colombiano que empezó en Brasil y que está poniendo a tambalear a todos los bancos realmente de nuestro país, o todas esas innovaciones creativas que han generado, diríamos, unos impactos realmente en el país. Entonces, ahora sí, vámonos a la definición de innovación en seguridad. Es una definición en seguridad de varios autores, y fíjense que esta definición específica en los temas de seguridad es de unos artículos que ahí pues pongo la referencia de estos artículos. Ellos dicen que innovación en seguridad se concibe como generar esos cambios radicales en el ambiente de trabajo, mejorando la rentabilidad de la empresa a través de ¿qué? De la reducción de costos, del número de accidentes y mejor conocimiento de los riesgos laborales. Entonces, fíjense que este es un nuevo concepto que fue basado en el año 2016 por Hilcha, donde muchos de los investigadores en temas de seguridad, de innovación aplicada a la prevención de riesgos laborales, pues nos hemos acuñado a partir de este gran autor. Generar cambios radicales en el ambiente de trabajo. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, generar esos cambios radicales en el ambiente de trabajo para mejorar y reducir los accidentes del trabajo, y que todos los colaboradores tengan un mejor conocimiento y entendimiento de los riesgos. Pero hay otros autores como Jen y Saleh, Lu, Lee y Gray, y unos asiáticos. Dice que también el concepto de innovación en seguridad se concibe como el desarrollo de productos, y ellos hablan del desarrollo de productos en todos estos temas que tienen que ver con nuevos elementos de protección personal y nuevos dispositivos y equipos relacionados con la gestión de los riesgos. Entonces tiene que ver con esos nuevos desarrollos de productos en los que hacen una intervención directa a los controles de ingeniería, pero también fíjense que también lo argumenta frente al concepto de mejora de procesos. Entonces ya tenemos varios elementos de dónde pegarnos. Entonces ahí ya tenemos una tarea, es cómo generar esos cambios radicales en el ambiente de trabajo, cómo reducir el número de accidentes, cómo desarrollar nuevos equipos, productos y dispositivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, cómo mejorar los procesos que generan unos altos riesgos, que esos riesgos no son controlados y son riesgos, diríamos, significativos, críticos o prioritarios. Entonces, a partir de esas preguntas podemos hacer, diríamos, toda la ruta en torno a los temas de innovación. Entonces, pero para eso también es muy importante entender lo que no es innovación. Eso es muy importante realmente, pues tenerlo muy presente, de lo que no es innovación. Y lo que no es innovación tiene que ver con todas esas, diríamos, mitos y paradigmas. Entonces, aquí les planteo, hay muchos más paradigmas, pero simplemente les traje estos 5 resúmenes para que realmente pues los tomemos. Entonces, ese primer, diríamos, mito o relacionado de qué no es innovación es que la innovación es igual a creatividad. Entonces, a menudo las personas confunden la palabra innovación y creatividad, asumiendo que son lo mismo. Y pues quiero que tengamos claro pues la definición y la diferencia. Y así para no ahondar muchísimo, porque pues también esos dos conceptos tienen, diríamos, un hilo conductor bastante amplio, y básicamente la creatividad significa pensar nuevas ideas, esa capacidad de generar nuevas ideas. Eso es lo que es creatividad. Y básicamente la innovación significa implementar una nueva idea para crear o generar valor, que esa definición ya la tenemos. Entonces, lo que antecede, diríamos, como a la innovación es la creatividad. Para que haya innovación, pues tengo que tener, diríamos, todo ese estímulo, toda esa ideación de generación de múltiples ideas, y sobre todo ideas de alto valor, porque ahí la calidad de las ideas y la eficacia y la efectividad de las ideas. Y eso se gana realmente pues con procesos, formación y obviamente pues con toda una ruta y un proceso y unos principios bien definidos. Entonces, esas son las dos diferencias. No confundir creatividad o pensar que creatividad es lo mismo que innovación. Entonces, una persona puede ser muy creativa, es decir, tener muchas ideas, pero no ser innovador. Entonces, eso diríamos que es lo que resume este concepto. Entonces, para que una idea realmente pues se convierta en una innovación es necesario hacerla realidad. Para que esa idea se convierta en una innovación es necesario hacerla realidad.
cambiar los procesos de trabajo, lanzar un nuevo producto, un nuevo equipo de protección personal ante la competencia, llevar, diríamos, todas esas iniciativas a todos nuestros clientes por nuevos canales, por nuevas formas de transmisión y obtener beneficios de esa idea. Entonces, fíjense, diríamos, como los beneficios e impactos que tiene, diríamos, ese primer mito. Entonces, no es lo mismo innovación que creatividad. Un segundo mito que está planteado ahí es que la innovación es igual a mejora continua. Entonces, eso también tratamos de confundirlo. En general, se hablan de 3 grandes grados de innovación, porque la innovación tiene tipos, hay, diríamos, formas y hay, diríamos, grados de innovación. Entonces, los grados de innovación, que eso lo vamos a hablar en varios, diríamos, webinars más adelante, es la incremental, la radical y la transformacional. ¿Y qué es lo que significa esa innovación incremental? Pues se refiere a esos pequeños cambios que mejoran lo que ya existe. Entonces, es lo mismo que la mejora continua. Entonces, fíjense, esa innovación incremental se refiere a esos pequeños cambios. Y ahorita puedo darle algunos ejemplos si no da el tiempo, porque este tiempo va volando. Y la innovación radical se refiere a esos cambios significativos a los que, diríamos, ya existen. En cambio, esa innovación transformacional se refiere, transformacional, se refiere a esos cambios que transforman completamente lo que ya existe. Entonces, fíjense, diríamos un automóvil, la diferencia entre un automóvil, una máquina de escribir y el proceso de venta de una organización, en una innovación de grado incremental. Entonces, básicamente en un automóvil, usted puede decir que es un nuevo modelo de automóvil con un nuevo sistema de frenos, ABS, ¿sí? Eso puede ser, diríamos, una innovación incremental. En una máquina de escribir, un nuevo modelo de máquina de escribir, ya un nuevo modelo con una nueva forma, un nuevo color. En cambio, en el tema, diríamos, de un proceso de venta, puede ser vender en las afueras de la ciudad en vez de vender dentro de un centro comercial. Básicamente eso puede ser. Fíjese, en cambio, una innovación radical en el ejemplo de un automóvil es que ya no es cualquier automóvil de forma, de color, sino es un automóvil híbrido, propulsado por, como lo último que estamos viendo, hidrógeno, nitrógeno o eléctrico. Ya eso es una innovación, diríamos, radical. En cambio, una máquina de escribir es cambiar la máquina de escribir manual por una eléctrica. Entonces, fíjense que ahí juega, diríamos, un papel bien importante y los grados de innovación. En cambio, la transformacional es usar, en el tema del automóvil, el automóvil en vez del caballo, que era lo que se usaba antes. Entonces, eso fue una transformación que generó pues un cambio completo del modelo de negocio. Antes se transportaba a la gente en caballo, entonces ahora pues en automóvil. Y usar la computadora en vez de la máquina de escribir también fue realmente pues como un cambio transformacional. Entonces fíjense que la innovación pues tiene unos grados bien interesantes. Entonces todos los grados de innovación son importantes. Las empresas yo creo que deben aspirar a crear una cultura donde cada colaborador, cada trabajador busque pequeñas, diríamos, problemáticas, situaciones en su área de trabajo y se sienta motivado a generar soluciones. Yo creo que muchas veces las ideas más simples son las que producen los mejores resultados. Yo creo que esa es la invitación a la cual, pues, obviamente, pues, los estoy invitando. Las innovaciones radicales o transformacionales son más difíciles de alcanzar. Pues, sin embargo, yo creo que la práctica nos ha enseñado que son las que tienen el potencial de atraer las mayores ventajas competitivas en las organizaciones. Y fíjense rápidamente el mito número 3, que la innovación es lanzar nuevos productos. Entonces, fíjense que no. Tradicionalmente, pues las empresas entienden la innovación solamente como el desarrollo de nuevos productos, pero esta visión limita, yo creo, que el alcance e impacto que se puede lograr. Es preferible ver la innovación de forma mucho más amplia y explorar, creo que los diferentes tipos que existen para beneficio, obviamente, pues en todas nuestras organizaciones y empresas y sobre todo en los procesos. Y este tema lo vamos a profundizar en otro webinar mucho más adelante. Fíjense ese cuarto mito de que no es innovación, y la innovación es igual a tecnología. Cuando le contamos a la gente que trabajamos en innovación, por lo general la asocian con nuevas tecnologías, ¿cierto? O desarrollo de software,
tecnológico o desarrollo, perdón, de la cuarta revolución industrial o innovación tecnológica. Entonces, esto no es correcto. Si bien la innovación tecnológica es importante, no necesariamente pues debe tomarse como sinónimo de tecnologías de información o comunicación o transformación digital o lo que tiene que ver con todas esas habilidades y tecnologías de la cuarta revolución industrial. Hay ideas muy simples que no requieren tecnologías informáticas para su implementación. Y en un webinar vamos a hablar de esas buenas prácticas que transformaron no innovaciones tecnológicas, sino innovaciones en proceso. Y le generó a la empresa mucha venta y le generó a la empresa mucha reducción de costos, diríamos, bien interesante. Y un quinto y último, diríamos, mito es que la innovación es para empresas grandes. Pues no, es un mito o invento, yo creo que por las mismas empresas grandes o también puede ser por esas pequeñas con ganas de justificarse, en el que solo las grandes empresas tienen capacidad para innovar. Yo creo que al contrario, muchas veces las grandes empresas se han hecho tan inmensas y burocráticas que les resulta mucho más rápido y económico comprar startups y otras compañías que están innovando en aquellas áreas que más les interesan. Y yo creo que se trata de hacerlo y por eso tratan de hacerlo internamente. Entonces, muchas veces las empresas más pequeñas gozan de esa agilidad y flexibilidad que facilitan enormemente el enfoque y la actitud que favorece muchísimo la innovación, como reorientarse, redirigirse rápidamente en función, yo creo que de esos cambios del entorno, de probar las nuevas creaciones en el mercado, de aprender pronto, mucho más ágiles, mirar otros canales, directos, indirectos, es decir, tienen una cantidad de cosas y beneficios muy importantes. Yo creo que ustedes y yo tenemos ese beneficio. Entonces, la innovación no solamente está hecha para empresas grandes, también está hecha para las empresas pequeñas y está hecha para personas. Entonces, creo que tomar nuevas decisiones a partir de lo aprendido, yo creo que eso nos va a garantizar y ayudar muchísimo en ese aspecto. Pero para ello, pues la innovación pues tiene un proceso, ¿cierto? Un proceso como lo ven aquí. Y ese proceso lo vamos a ir viendo mucho más adelante en estos foros. Y es que la gestión de la innovación es un proceso de generación de ideas, ¿cierto? Que hay que pasarlas por un proceso y ese proceso para que realmente esas ideas maduren, crezcan, sean mucho más efectivas, mucho más eficaces, pues se tienen que convertir en una serie pues, de proyectos tangibles. Y estos se ejecuten de manera organizada para llegar a un resultado esperado. Entonces, por eso es que en las organizaciones tenemos que generar una cantidad de ideas, ¿cierto? Y vamos filtrando esas ideas como ese embudo. Eso es la innovación, ¿cierto? Un proceso, no es simplemente generar ideas, sino analizar esas ideas, evaluar esas ideas, evaluar el impacto, hacer prototipado, hacer procesos de ideación, tener a la gente motivada, tener a la gente premiada por esas buenas ideas que generen resultados de alto valor. Entonces yo creo que por eso la innovación debe ser permanente y sistemática y no esporádica. Igualmente yo creo que hay que gestionar y usar, diríamos, herramientas y procesos para estimular la generación de ideas. Yo creo que una vez que hagamos ese paso hay que convertir esas ideas en elementos tangibles para que éstas se conviertan en proyectos de beneficio de alto valor a la organización. Entonces, fíjense que es muy importante. Entonces, es clave que en cierta manera pues nos enfoquemos en ese proceso. Una generación de ideas. Entonces, para esto hay que tener un proceso, para esto hay que tener diríamos, algo documental en nuestra organización. Entonces, ¿cómo empiezo a generar esas ideas que sean sostenibles, que generen valor, que tengan una buena evaluación? Eso hay que realmente pues tenerlo. Y pues hay muchas personas que realmente pues hacen eso. Muy bien. Entonces, la innovación tiene varios tipos, ¿cierto? Hay varios tipos, diríamos, de innovación. Que obviamente pues podemos mencionar y que ya lo hemos mencionado pues durante el desarrollo de este webinar. Entonces, podemos decir que la innovación pues tiene unos tipos bien interesantes de productos, de procesos, de marketing, de mercadeo, de organización. Entonces, pues ya nosotros tenemos que mirar en qué campo nos vamos a ir. Los de seguridad y salud en el trabajo. ¿Será de productos? Pues existe la posibilidad, pero es poco. Pero sin embargo, yo los invito para que vean la buena práctica que está llevando una empresa minera muy poderosa que se llama Minera Quebradona,
donde tienen unas interesantes conocimientos, están transfiriendo conocimiento gratuito de tecnologías y equipos y productos innovadores para procesos. Entonces es muy interesante eso. Pero yo creo que el foco nuestro está en la innovación de procesos. Ahí es donde tenemos que empezar a innovar, porque generando esos cambios en esos procesos normalmente pues no requerimos mucha inversión. Y ahí podemos también desmitificar ese concepto de que la innovación es cara, pues sí se requiere una inversión, pero se han hecho innovaciones a cero costo. Simplemente la generación de ideas que pasan por una innovación, diríamos, un proceso a través de innovación de conceptos, de conocimiento y genera unos valores tremendísimos a las organizaciones. Entonces es bien importante realmente pues que tengamos eso muy presente. Entonces, con esto hemos concluido, diríamos, este primer webinar. Sin embargo, quiero darle unos tips para esas empresas que realmente son innovadoras y que es lo que hemos visto durante el desarrollo de este webinar. Normalmente, pues las empresas innovadoras son empresas que tienen unos principios de innovación y más adelante vamos a hablar de cuáles son esos principios de innovación que ayudan a las empresas a que los principios son como aceleradoras de ese proceso de innovación. Las empresas innovadoras normalmente pues tienen un proceso, tienen una ruta, tienen un enfoque. Entonces es muy importante pues definir, que ustedes definan cuál es ese proceso de innovación, que puede ser muy similar a este que les acabo de mostrar. Normalmente ese es el básico. Lo que hacen algunas organizaciones es que toman ese concepto y lo llevan pues a un concepto mucho más diríamos, interno de su organización. Las empresas innovadoras normalmente pues tienen una mentalidad innovadora y como tienen una mentalidad innovadora se basan en ese proceso y en esos principios para convertirlo realmente pues en algo que sea una cultura de innovación. Pero otra de los tips que les tengo en esta tarde de esas empresas innovadoras es que la innovación no es lo mismo que creatividad, ya eso normalmente pues lo vimos, creatividad es esa capacidad de generar esas ideas, que la innovación fue un campo mucho más amplio y escoger esa creatividad, esa idea y llevarla a la acción, pero no solamente es generar la innovación, sino que esa innovación genere y mueva la caja registradora y la absorba al mercado. Ahí es que se concibe como una innovación. Y fíjense que la innovación no es igual o es igual a tecnología. La respuesta es que no, no es igual a tecnología. Por lo tanto, podemos hacer mucha innovación de procesos, mucha innovación en mejorar los comportamientos de los trabajadores, mucha innovación en la incorporación de nuevos equipos, nuevos dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, y para ello tenemos que entender y conocer esos riesgos de la compañía, esos riesgos del negocio, esos riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo esos riesgos críticos, y ahí le voy inyectando esa ideación, voy desarrollando esos prototipos, voy desarrollando obviamente y validación de esos nuevos conceptos para generar, diríamos, esa innovación de proceso a la organización. Entonces, bien importante con estos tips. Entonces, finalmente, pues, ¿qué aprendimos hoy? Hicimos una introducción de lo que es la innovación, por qué necesitamos innovar. Recuerden todos esos conceptos que vimos de por qué es necesario innovar para diferenciarnos de la competencia, para generar valor al negocio, para sostenernos, para ser más rentables, ser más competitivos, superar una crisis, en fin. Hablamos pues también del impacto que tiene la innovación con el desempeño en seguridad en el trabajo. Nos lo dijeron algunos gerentes de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Hacer innovación en seguridad en el trabajo genera unos impactos muy importantes, muy poderosos de manera positiva en la cultura, en el desempeño, en el clima, en la participación, en los comportamientos y evidentemente en los eventos y lesiones. También hablamos de qué es innovación, esos conceptos pasando de esa innovación del manual de Oslo, pasando por ese concepto de innovación empresarial y esa innovación desde el común, desde lo que escuchamos de estos consultores. Pero también comprendimos lo que no es innovación y eso está asociado a los mitos y a las paradigmas de la innovación. Entonces, esa innovación aplicada también a la seguridad y salud en el trabajo por estos autores
Ingeniero, se le fue el audio y no lo escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí continúe, por favor. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por estar ahí presente. Entonces, el libro recomendado para este webinar es de Luigi Valdés, un gran innovador. Tiene muchos videos en YouTube cortos que vale la pena que lo miremos, pero le recomiendo este poderoso libro que lo leí hace varios años, que me regaló un amigo, y por este libro me metí al doctorado de gestión de la tecnología y la innovación. El arte de inventar el futuro. Poderoso. Habla de conceptos, habla de los tipos de innovación, habla de la madurez que ha tenido la innovación, cómo la innovación impacta el desarrollo empresarial y nuestras organizaciones. Entonces, bien importante pues que tengamos esto. Entonces, muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Nuevamente, pues mi nombre es César Herrera. Aquí les dejo mis datos a través de Positiva Compañía de Seguros, pues que es un aliado nuestro en el que pues también vivimos preocupados para que los clientes y empresas de Positiva y todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo de Positiva Compañía de Seguros nos convirtamos en esos líderes innovadores de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, finalmente, pues, no sé si tienen algunas preguntas por aquí. Voy a mirar aquí en el chat si tienen algunas preguntas. Y si no, pues damos por terminado este webinar. Fernando, yo no veo preguntas. En la barra de preguntas. Permítame, aquí despliego. Bueno, aquí hay dos. Vamos a ver. Que nos estamos quedando ciegos. Dice, buenas tardes. Nos dice Carlos Andrés Castro. ¿Cómo puede vincularse la academia para impactar de manera directa y positiva la innovación? Qué interesante pregunta, Carlos. Pues mira, ¿cómo podría vincularse la academia? Hay algunas organizaciones en Colombia a partir de la nueva normatividad y reglamentación de regalías que hubo en el país, no sé si recuerda, se empezaron a abrir todos esos ecosistemas de innovación. Y hoy en el país son muchas las organizaciones y academias y universidades que se han convertido como en eje y como motor y propulsor de algunas regiones en el país en generar, diríamos, como todo este apalancamiento a través de la innovación. Entonces, uno, a partir, diríamos, como las convocatorias que hace Colciencia, ahora pues Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí hay unas convocatorias muy interesantes con respecto al tema de ciencia, tecnología e innovación para desarrollo sobre todo y de proyectos fundamentales en ciencia, tecnología e innovación. Eso es una. A través de los procesos de convocatoria, pues que tiene todo el ecosistema de innovación, no solamente en MinCiencia, sino Impulsa, Ruta N y todos los que hay en la región. Eso es una. Lo otro es algunas convocatorias que hacen los gobiernos departamentales y sobre todo los departamentales. Hay unos rubros especiales para ciencia, tecnología e innovación. Evidentemente, pues la academia tiene que estar adscrita y tiene que cumplir unos requisitos, pero yo creo que eso hace parte, diríamos, del entendimiento y conocimiento realmente pues, de esos procesos. De todo eso en Colombia hay ciencia y arte, ya toda una reglamentación, toda una legislación de cómo participar activamente de esto. Eso diríamos pues con todos estos procesos formales, pero diríamos como algo mucho más empírico que puede hacer obviamente hoy la academia, desarrollar iniciativas en torno a todo este concepto de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por ejemplo, la academia puede
como tiene, diríamos, pues los recursos, tiene los clientes, tiene los contactos, ¿por qué no hacer, diríamos, eventos, congresos, foros relacionados con los temas de innovación? Entonces yo creo que también es una forma de vincularse. Otra de las cosas es que los investigadores que tienen la academia, que escriban relacionados con investigaciones en torno al tema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces se pueden también vincular desde esos aspectos y de esos elementos. Y otra de las cosas que puede hacer la academia es hacer alianzas, diríamos, poderosas con los diferentes ecosistemas de innovación. En algunas ciudades donde no existen estos ecosistemas de innovación, evidentemente existen las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio pues tienen dentro de su misión y su visión ser apalancadoras y generadoras de los temas de emprendimiento. Y fíjense que el emprendimiento básicamente es resultado de un proceso de ideación y de creatividad basado y fundamentado en la innovación. Entonces yo creo que ahí también tenemos como esa posibilidad. Es decir, hay todo un mundo para que la academia se vincule en torno a eso. Y a partir de ahí, pues yo creo que la academia va a generar unos conocimientos propios de entendimiento y de transferencia de conocimiento, donde se va a impactar no solamente el ámbito laboral, sino los ámbitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues porque fue el caso mío. Yo no soy académico porque no trabajo de tiempo completo en una universidad, pero pues doy hace 8 años, 9 años, soy docente en especialización y maestrías en 10 universidades en el país. Entonces, la investigación que yo hice, fíjate que fue innovación, liderazgo aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los artículos que es posible que salgan ya el otro año en una revista indexada Q1, entonces es un vínculo, en cierta manera, un aporte académico enfocado en un concepto empírico, pero que va a generar una transferencia de conocimiento muy amplia. Entonces, yo creo que es esa buena pregunta pues, que has hecho, Carlos Castro, diríamos, esa inquietud que tú tienes es simplemente rayar algunas iniciativas y a partir de ahí yo creo que ahí van saliendo buenas ideas que te van a ir conectando con gente, conociendo gente y desarrollando pues iniciativas de alto valor. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, hemos llegado al final de este webinar. Muchas gracias a los que están aquí conectados. Seguiremos pues y sigan muy atentos pues a la programación y agenda que Positiva Compañía de Seguros les estará compartiendo. Aquí al final es desarrollar, diríamos, que cada uno de ustedes desarrolle pues diríamos unas iniciativas dentro de los entregables pues que van a tener. Este primer entregable es el ABC de la innovación, junto a esta corta presentación que van a tener para que sigan en cierta manera consultando y creciendo en este aspecto. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Gracias a Positiva nuevamente.